Está con nosotros Henry Cucalón, abogado y profesor universitario, ex asambleísta. Henry, buenos días, bienvenido, un gusto tenerte aquí en estos micrófonos. Ya tenemos las preguntas. No confirmadas, las supuestas preguntas. Que las han subido en vías digitales. La primera sería, ¿está usted de acuerdo con eliminar a los asambleístas alternos de la Asamblea Nacional? La segunda sería, ¿está usted de acuerdo con disminuir el número de asambleístas? La tercera sería, ¿está usted de acuerdo con eliminar las atribuciones de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana? La cuarta, ¿está usted de acuerdo con entregar o compartir la competencia de seguridad, prevención y lucha contra la delincuencia con los municipios del país? La quinta, ¿está usted de acuerdo con la extradición a cualquier persona natural o jurídica que esté involucrada en casos de narcotráfico o lavado de activos? La sexta, ¿está usted de acuerdo con otorgarle a la Fiscalía General del Estado autonomía del Consejo de la Judicatura? Vamos a poner igual entre comillas porque es información no confirmada, lo sube la posta, deben tener una fuente, pero vamos a hacer en el juego como si esas fueran. Henry Cucalón, tu visión primero del momento en que se hace esta consulta, de si es apropiado o no es apropiado, si es apropiado además que vaya junto con las elecciones de los gobiernos seccionales. Buenos días, Henry Cucalón. Buenos días, gracias por la oportunidad. Saludo a todos los oyentes de Radio Centro, Pocho, Carlos. Henry, buenos días. Para mí, ejercer la democracia directa siempre va a ser positivo. Siempre que el pueblo, sin intermediarios, pueda, a través del voto, el arma más poderosa que existe en una democracia, dirimir, zanjar temas de carácter legal, llamados consultas, temas de carácter constitucional, denominados referéndum, yo no le veo ningún problema. En muchos países del mundo, estos son ejercicios cotidianos, tanto de temas muy de fondo como temas muy coyunturales, así que no debemos asustarnos. Primera premisa. Segundo, sí, hay un problema. Históricamente, desde el retorno a la democracia, el pueblo ecuatoriano ha venido vinculando el ejercicio de estos procesos electorales con la popularidad o con la impopularidad que tiene un régimen y terminan castigando o premiando a los regímenes, no viendo muchas veces las consultas. Ese es un antecedente que no podemos obviar, es un tema sociocultural. Tercero, el gobierno actual es un gobierno que obviamente no está en los mejores índices de popularidad. Creo que desperdició muchísimo tiempo para patear el tablero, que la ciudadanía corrobore temas que tienen que ver con su plan de gobierno o con los temas que tanto se prometieron de una gran reforma a la carta política. Cuarto, debemos ser claros y jamás caer en la demagogia. Si lo que el gobierno quiere proponer, que para mí debería ser un mero canalizador, porque si esto no se ciudadaniza, esto nace muerto. Si uno dice, vamos a proponer grandes cambios a la Constitución de la República, el carácter orgánico, lo estructural, su carácter constitutivo, las instituciones que mucho hemos criticado, que para mí es el gran problema de Montecristi, en la parte de los derechos es muchísimo menos, porque tú sabes, Carlos, somos suscriptores de convenios y tratados internacionales y sobre eso no hay regresión alguna. Ahí están mintiendo, porque para poder hacer ese ejercicio mínimo es reforma parcial y como mínimo tienes que pasar por la asamblea y en gran parte de los temas inclusive puede ser constituyente. Entonces lo que se va a proponer, palabras más, palabras menos, que ya entraremos al detalle, son cambios constitucionales, modificaciones constitucionales de menor envergadura, de menor relieve, que es lo único que el presidente pudiera hacer a su sola firma, tomando en cuenta los precedentes que existen de la Corte Constitucional. Es decir, solo se puede hacer a través de enmiendas, que son cambios, sí, pero no son del quilate, por así decir, ¿ya? De la importancia de los que quieren un cambio muy sustancial. El quien diga lo contrario va a estar mintiendo y no creo que sea lo lógico. Con esos antecedentes, para mí el gran tema sería ponerlo no con las elecciones seccionales. Tiene una ventaja. Te ahorras 50, 60 millones de dólares que en este momento se necesita cada dólar por la economía que vive el país. Lo malo, entras a una disputa de carácter electoral con gobiernos seccionales y entras también a un tema de cultura donde muchos partidos, al no querer meterse en la misma foto que el presidente, no se van a ver abocados
a pensar que si apoyan una pregunta, va a ser como un apoyo al régimen y nadie quiere tomarse la foto con el régimen. Eso sí, yo dejo de relieve algo, y es lo que a mí me preocupa como ciudadano. Si hay temas, Pocho, por ejemplo, que toda mi vida he defendido, que toda mi vida he mantenido un postulado y que lo he profesado, ahora yo le tengo que decir que no solo por no aparecer en la foto con el gobierno. En mi caso yo no estoy en esa línea, yo no voy a jugar ese juego. Aquí también tiene que haber un ejercicio de racionalidad y de madurez, y en lo que tengamos que oponernos será porque la pregunta es mala, no solamente por la etiqueta del gobierno. Esa es mi percepción, más allá que comprendo que aquí el cálculo y la politiquería juega el pepo también. Es una posición muy responsable la que estás señalando, pero vamos a lo político ahora, porque desde lo jurídico tú estás poniendo reparos en cuanto a la efectividad, valga la redundancia, jurídica de las respuestas en la consulta popular, pero podría tener un efecto político, incluso sancionatorio, por ejemplo, a la labor de la Asamblea, por ejemplo, condenando a personas naturales o jurídicas que estén vinculadas en temas de narcotráfico. Entonces, ahí tiene su peso, pero yo voy más que a aquello, más que en lo jurídico y en lo sancionatorio, moralmente voy a lo político. Hasta el momento, las preguntas que ha leído Juan Javier podrían tener, cayendo por su propio peso, una respuesta positiva, es decir, el sí. O sea, son preguntas muy orientadas a que la ciudadanía vote sí. De gancho. Así es, de gancho, que vote sí. Y entonces, ahí podría desarrollarse una estrategia política que aquí la hemos comentado. El gobierno las pone en la consulta popular para intentar ganar con el sí, en donde tiene muchas posibilidades de ganar con el sí, cuando sabe que con su organización política es probable de que tenga un gran fracaso. Entonces, de esa manera, el gobierno se avante en el momento de ese proceso. Dice, ok, me desvinculo de lo que pasa en mi organización política, porque acá el gobierno es otra cosa y en el gobierno hemos ganado. ¿Podría darse esa lectura política? Es un escenario, yo hubiera querido que no se dé, por eso digo que hubiera sido preferible que el tema se ciudadanice y que el primer mandatario sea el canalizador de la consulta, no necesariamente el protagonista, para evitarnos justamente este ejercicio, y así hacemos que los ciudadanos sientan como propio el cambio. Pero como tú lo pones, que es un escenario real, asumo que alguien en el gobierno debe estar pensando, no estamos en nada y con esto vamos a estar en algo. Así es. Estamos jugando. Somos actores del proceso, no meros espectadores. E inclusive, voy a seguir hilando fino, porque estamos en el marco de la especulación. Supongamos que pierdan en algunas preguntas. Bueno, eso que saquen, van a decir, eso es de nosotros, porque ahorita no estamos en nada. Inclusive una forma de activarse con los ciudadanos políticamente en un proceso en que se los ve que están por fuera, que es el proceso seccional. Entonces, recojo tu lectura, tiene su peso, no creas que es algo aislado, lo ponen como un actor. Y ponen también a los otros actores políticos a ese análisis. Bueno, ¿vas a estar en contra mío? Ya, perfecto, está en contra mío. Vas a estar en contra de lo que toda tu vida has dicho que estás a favor, ¿no? Ese ejercicio maniqueo también está de relieve. No creas que no lo ponen como un considerando. Aquí nada es accidente. Lo que sí me preocupa, se los dije en el tema fuera de micrófono, es por qué este celo con el tema de las preguntas, y que recién ahorita mismo, creo que recién se las van a hacer públicamente conocidas, cuando debe haber sido otro la modalidad. Debe haber sido producto que la academia, los ciudadanos, los partidos, los medios de comunicación, todo el mundo que hace colectivos, las conozca, las sienta suyas y al final con el gobierno sacarlas adelante, aprovechando que el presidente, a su sola firma, vía enmienda, no vía reforma parcial, puede convocarlas. Estamos conversando con el ex asambleísta, profesor y amigo Henry Cucalón. Sí, estamos todavía en el plano de la especulación porque no tenemos todavía oficialmente la lista de preguntas. Si fueran las que estamos de hecho monitoreando, si fueran las que tú dices, Juan Javier, ya de antemano yo voy a decirles que no se van a quedar de año, ¿no es cierto? Porque no van a pasar algunas de esas preguntas el examen obligatorio que va a hacer la Corte Constitucional. Y desde ese punto de vista, Henry, todas las preguntas, todas, las 12,
todas tienen que ser revisadas por la Corte Constitucional. Así es. Y la Corte, no nosotros, la Corte es la que dice, esta es enmienda, esta es reforma, esto es constituyente, ¿no es cierto? ¿Y ahí qué pasa? En esa parte de la enmienda es la única de las opciones en las cuales la consulta popular pone en vigencia un cambio normativo, ¿no? Es una de las dos opciones, porque la enmienda tiene dos posibilidades. Alternativa A, me voy a la Asamblea; alternativa B, me voy a un referéndum. Sin embargo, la enmienda es donde menor cambios se pueden hacer, porque no puedes tú modificar la estructura del Estado, ni los elementos constitutivos del Estado, ni restringir derechos, ni cambiar el capítulo de reformas constitucionales. Es decir, la zona enmienda por la que el presidente pudiera actuar directamente es chiquitita, y las preguntas, todas las que yo veo ahí, al menos las que Juan Javier nos ha dicho, ninguna para mí entra por el lado enmienda, o entra reforma. De hecho, hay temas que ya la Corte dijo, esto es reforma, como el cambio de la redistribución de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Por ahí veo, si es que es la pregunta de la extradición, eso es una modificación constitucional, desde mi punto de vista, que la Corte va a decir que eso es constituyente. No, porque hoy en día ningún ecuatoriano puede ser extraditado, y estás diciendo que no, vamos a restringir ese derecho y vamos a tener ecuatorianos que voy a extraditar. Siendo así, Henry, sabiendo que tienes que pasar por la Corte Constitucional, ¿cuál es la necesidad de preguntar cosas que ya sabes que no puedes, presentar algo que sabes que no va a pasar el examen constitucional? Esa también es la gran duda que tenemos y por los cuales se han demorado tanto, porque si tienes un buen equipo jurídico, tú ya sabes cuáles son los precedentes de la Corte, están todos los días, lo conocemos, rápido, de pasada. Eliminación del Consejo de Participación solo por reforma parcial, pero si vas a limitar funciones, que yo creo en eso, y pasárselas a la Asamblea. Ahora, si en la Asamblea hay malos integrantes, ese es otro debate sociocultural, no legal, eso es vía enmienda. Ahí sí se pueden ir. O sea, ya hay, de hecho, el presidente. Ya hay que el dice presidente. eso. Es cuestión nomás de leer. En el tema de la Asamblea, por ejemplo, si quieres hacerla bicameral, tienes que irte por reforma parcial, ya hay precedente. Ya hay precedente. ¿Qué es lo que pasa? Y yo lo viví en la legislatura pasada. El tema de la bicameralidad, en los medios de comunicación solo se ponía como una pregunta, pero entre esa pregunta habían decenas de subpreguntas. Eran como cerca de 20 y pico. Hablaban de los alternos, que entre los cuales yo estoy totalmente a favor que los eliminen. Es una de las mayores alcahueterías que existe en el sistema democrático ecuatoriano y que no existe en no muchos países del mundo. Así que ojalá que esa fuera. Y tengo mis dudas que esa reforma parcial, creo que es enmienda porque no altera absolutamente nada. La otra vez estuvo en reforma parcial porque estaba un paquete de 20 y pico de preguntas y le hicieron en un solo paquete. Pero bueno, esa es una. Dos, si tú quieres llevar, por ejemplo, el tema que los asambleístas disminuyan o no en su número, pero respetando la proporcionalidad, también puede ser vía enmienda, porque solo es reforma parcial si tú quieres cambiar la Cámara o eliminar una de las cámaras. Ese sí tiene algo de peso. Ahora yo me pregunto, en el diario vivir de la gente, no digo que estos temas no sean importantes, casi siempre las constituciones tienen que ver con la reforma política, pero esto tiene que ver con la falta de cédulas, con la falta de licencia, con la falta de pasaportes, con la falta de medicina. Cuidado, caemos también en los tintes de la demagogia, y en esto hay que ser serios. Parte de los problemas que tiene el Estado ecuatoriano y el gobierno en sí es un problema de gestión, es un problema de decisión. Aparte viene el tema de la reforma política, pero inclusive votando a favor, haciendo estos cambios normativos, en algunos casos de carácter legal y otros casos constitucional. Señores, colegas de la mesa, no crean que el día siguiente la vida de los ecuatorianos per se va a mejorar. Hay que ser también bastante enfáticos en ese tema. Ya lo vivimos con el Consejo de Participación. Sí. Cambiamos la modalidad del dedo a la elección popular y seguimos en el mismo traste. De las preguntas que leyeron, me parece que puede ser un poco demagógica esta de si está usted de acuerdo que los municipios y el gobierno sean responsables de la seguridad. ¿Por qué digo demagogo? Porque si quieres hacerlo de frente, distribuyamos el presupuesto de seguridad nacional entre todos los municipios. No, acá solamente es, ¿quieres hundirte conmigo o no? Pero no te voy a dar nada, porque el tema es presupuestario, ¿no es cierto? Entonces, Otra vez más, si es por enmienda, podrán cambiar ciertas cuestiones en cuanto a la participación de las competencias y, como tú dices, de recursos. Si queremos ir a un debate de fondo, estructural, constitutivo, eso tiene otro relieve, a lo mejor es constituyente, porque mucha gente que habla aquí que viaja, es que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos la policía sí se le cuadra ¿a quién? ¿A quién se le cuadra en Nueva York la policía?
al alcalde, porque su diseño constitucional es así. Pero ese es un debate mucho más de fondo, cuya expedición o cambio debe ser la consecuencia del mismo. No que mañana la clase política nos quiera sorprender sacando como un conejo el sombrero del mago para ver qué tienen que hablar o para utilizarlo como un delfín electoral. Ese ya es otro debate y yo no lo rehuyo, a mí me gusta, pero para mí primero tiene que haber una concientización de la sociedad, de los ciudadanos, tiene que haber una pedagogía y al final de cuentas la asamblea, las consultas son los que ponen el señalamiento final. No es al revés, pues, mi querido Pocho, que los políticos quieren sorprender a los ciudadanos. Normalmente el derecho recoge el cambio social, no es que el derecho impone el cambio social. Pero mira, Henry, ¿no? Estos dos oyentes que escriben, Osvaldo Enrique dice: cuidado, hermanos ecuatorianos, caer otra vez como las 7 veces sí, no dejarse engañar donde allí entran la basura, la prensa basura, tradicionales. Y el otro oyente, José Ceballos, dice: todo no, es decir, todavía no están las preguntas confirmadas, claro, ya todo es no. Entonces, ¿cuán factible es que el ciudadano analice, concientice las preguntas y vote con conciencia? ¿O es un saludo a la bandera? Porque dicen, no, esto es en contra del gobierno, así que todo no, o es a favor del gobierno, todo sí. Javier, entonces, es un ejercicio absolutamente complejo, tanto más que hoy día la ciudadanía se va a enterar en estos minutos cuáles son las propuestas del gobierno hacia ellos, cuando el ejercicio debe haber sido, yo que estoy a favor de las consultas, yo que estoy a favor de los referéndums, siempre que haya cada rato por cualquier tema, debe haber sido al revés, que es el gobierno el que recoge la inquietud ciudadana o que fue motivo de un gran debate social, y esta es la última etapa que se está haciendo al revés. Entonces, ¿el riesgo cuál es? El que está diciendo todo ciudadano, con sus razones, puede ser que no las compartamos. No, ¿por qué? Porque es no al lazo, por poner un ejemplo, y ahí se muere el debate. Me explico, y no hay la pedagogía, no hay el ejercicio, si la pregunta es buena, si la pregunta es mala, inclusive tomando en cuenta que puede haber preguntas gancho, como son las primeras, que tienen que ver con una institución siempre criticada, aquí en todas partes del mundo. No crean que los congresos son bien evaluados, ni aquí ni en Estados Unidos. Ahora, que el de aquí da más papaya, ese ya es un problema aparte. Entonces van a preguntar y van a querer vincular el desempeño de la clase política, que es precario, justamente con la reforma política. A veces alcanza, a veces no alcanza, ¿no? Bueno, Henry, sobre lo que dijo Carlos de Tomaso y sobre todo en la pregunta que se va a enfocar en relación a compartir responsabilidades en el tema de seguridad ciudadana entre los organismos seccionales y el Estado central. En lo personal, yo sí estoy a favor de eso. Estoy a favor de eso porque yo creo que esto tiene que ser complementario. Ahora, obviamente, eso tiene que ir de la mano con presupuesto, como bien lo dice Carlos de Tomaso. Pero también yo creo de que desgraciadamente las interpretaciones constitucionales aquí en este país no se las hace como debe de ser en beneficio de la colectividad. Por ejemplo, en el tema del manejo de la seguridad, en donde la Constitución claramente señala que el manejo de la seguridad es privativa del Estado. Pero cuando habla de privativa del Estado no pone la palabra central, pone del Estado. O sea, no necesariamente tiene que ser responsabilidad absoluta. Dice que es Estado central. Gobierno central. Del gobierno central. Déjame revisarlo, pero estoy revísalo, porque yo lo leí hace Estado poco. central. Revisas ahí la palabra central, porque de lo contrario, entonces, y ahí comparto lo que dice Henry, se le podría permitir a los municipios que ellos establezcan sus propias policías municipales, pero ya con una función también de resguardar la seguridad. Porque pedirle a los municipios que manejen la Policía Nacional es un poco más complicado. Ellos ya tienen sus directrices, su organigrama, sus mandatos verticales. Es muy difícil desviarla a que los municipios puedan controlar a la Policía Nacional. Pero sí pueden crear sus cuerpos de vigilancia que también aporten directamente a la seguridad ciudadana sin que eso signifique invasión de competencia. Ahora, ya desde lo político, Henry, comparto contigo el criterio de que debió haberse conocido la orientación de las preguntas antes de presentarlas, para que incluso la gente las conozca y las respalde. Pero ya eso no se hizo. Ok, pasará por el filtro constitucional este tema.
Y cualquiera que sea el resultado, igual habrán preguntas que pasen a ser consultadas a la ciudadanía. ¿Qué opinas tú? Yo creo que el gobierno tiene que crear un cuerpo de comunicadores, o sea, gente especializada en la materia y que frente el tema, que convenza a la ciudadanía de lo positivo que sería votar por el sí. Porque una cosa es presentar preguntas y otra cosa es presentarlas para que la ciudadanía sin ningún tipo de orientación vote a criterio, o más que a criterio, a sentimiento. Y por ahí, si vota a sentimiento, confunde la necesidad de una respuesta positiva con la politización de una respuesta negativa. Solo para salir de la duda, el 261 dice el Estado central tendrá las competencias exclusivas sobre... Ese es parte del diseño y que ojalá sea motivo de un gran debate nacional y que nos lleve a un proceso inclusive, ¿por qué no?, en su momento constituyente, del nuevo Estado, ¿cómo lo queremos? Pero ¿por qué no? ¿Qué es lo que yo he diferenciado? Que estos grandes temas, como el tema territorial, como el tema de la seguridad, como el modelo de gobierno o la forma de Estado, no pasan por simples consultas o referéndum, peor, vía enmienda. Esos son grandes contratos sociales, ¿ya?, que deben ser refrendados al final de cuentas, ¿por quién? Por el pueblo. Ese es el constitucionalismo popular. No se hacen, reitero, con simples convocatorias de último momento. ¿Por qué no pensar a futuro el tema de la seguridad? Y ese es uno de los temas que estamos conversando con el federalismo, en el buen sentido de la palabra. En una de las características del federalismo, que no solamente es el tema de las rentas y ciertas competencias, es integral, porque si ya un federalismo sin seguridad, sin justicia, sin cámara, sin esto, bueno, ya es un tipo de autonomía. Matrimonio sin novio. Ah, sí, pues ya ese es otro tema. Entonces, parto de esa premisa. Segundo, hay gente que pensará que es mejor que el gobierno no se meta mucho, para no contaminar también las preguntas. También habrá de todo, Pocho. Que mejor que el gobierno no haga estas plataformas y que lo deje que sean los ciudadanos, los colectivos, las plataformas sociales quienes lleven el tema. Ese puede ser una posición. Ahora, vamos a un punto medio. La Constitución establece que la seguridad es el Estado central, sí, porque es quien tiene el monopolio y la fuerza, quien comanda a la policía de las Fuerzas Armadas. Y pone una labor de colaboración muy somera a nivel de la Constitución y del COTAT a los municipios. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano de a pie? Que está angustiado, que lo están matando, que está viendo cómo hay un fenómeno nunca antes visto en el Ecuador, recrudecido, que es el narcotráfico y el crimen organizado, con el tema del sicariato a la orden del día, inclusive con niveles de violencia inusitados superior a los índices de los conatos de terrorismo que tuvimos en la década de los 80. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que el Estado, más allá de los niveles de gobierno, por lo menos articule, y en ese tema, porque no en todos los temas te puedes poner de acuerdo, Pocho. La democracia son disensos también, eso hay que entenderlo, hay diferencias que muchas veces se solventan a través de procesos electorales, escogiendo modalidades de gobierno, filosofías de gobierno, pero por lo menos en la seguridad haya un discurso unitario, de entender que ese es el enemigo a combatir, porque ese es el que está atentando contra la vida de los ciudadanos y por primera vez yo diría contra la existencia mismo del Estado como sociedad jurídica y políticamente organizada. Esta amenaza contra el Estado es mucho mayor que hasta el conflicto territorial que tuvimos con la ahora hermana República del Perú. Esta es una amenaza no antes vista, que la ha vivido Colombia y México, y que cuidado, caemos en el simplismo, no es que solamente es narcotráfico, entonces si tú no te portas mal, si tú no fumas y tú no vendes, contigo no es, eso es mentira. Eso penetra a toda la sociedad, penetra a todos los estamentos públicos, penetra la economía. Ahora, tenemos que tenerlo claro. La metástasis va a invadir también los tejidos sociales. Hace rato que ya tenemos metástasis. Ahora, lo que dice el Pocho, que es tan bien planteado de que este ejercicio se gana con una buena comunicación, pero también ahí está la inteligencia de qué preguntas, ¿no? Una sola pregunta mal puesta, que contamina todo, que genere reacción en una parte de la sociedad, te contamina todo. Todo, no, ¿sí me explico? ¿No? Entonces, ese es el pulso político de por qué no socializaste, de por qué mediciones hiciste, porque una sola mal puesta y adiós. Y principalmente, ¿cuál es la primera? Porque tú puedes presentar un pliego, pero hay una estrategia en cuál va primero, que es el gancho. La ganadora. Miren que en la parte de Lenín Moreno, si bien hubo lo del Consejo de Participación, etcétera, la primera tenía que ver con todo lo que eran delitos sexuales, la no prescripción. Obviamente algo que aterroriza a la gente. Y tenía una lógica, y siempre se así. Correa también lo hizo así.
en la consulta del 2011. Así es. Así lo hace todo el mundo, salvo que inclusive teniendo una pregunta ganadora y lógicamente procedente, como pasó la del año 86. ¿Usted quiere que los ciudadanos independientes puedan, sin afiliarse a un partido político, participar en las candidaturas? Es una pregunta que no tenía mucha... Ahora, solamente para poner otro ejemplo, hablamos que una pregunta pudiera ser la reducción del número de asambleístas. Solo para poner un ejemplo, el 118 de la Constitución establece que la Asamblea se integra por 15 asambleístas elegidos en circunscripción nacional y 2 por cada provincia más una cuota por cada 200,000. Es decir, que el número se calcula de acuerdo a la fórmula que está ahí. Exactamente. Si quieres modificar la fórmula, tienes que modificar la Constitución. Y esto no va a ser enmienda, es un elemento constitutivo del Estado. Yo he estado ¿no? revisando bastante el tema de cuando era asambleísta y ahora por temas académicos, y todavía no he encontrado un precedente en cuanto al tema del número. ¿Hasta qué punto cambiar el número respetando la proporcionalidad atenta contra la estructura o el carácter constitutivo, que sería eliminarlo, hacerlo 2 cámaras donde sí hay varios dictámenes, que eso ni perdamos el tiempo? Ese es un asunto debatible que estaré a la espera de qué es lo que piense la Corte. Pero claro, el pueblo, los ciudadanos han de pensar, y tú sabes cuál es el comentario generalizado, siempre lo converso con César Ron. Si tú le preguntas a la gente, ¿tú quieres que haya Congreso? Sí sabes que es lo que va a contestar el 80%. La gente dice que no. Que no haya, pero el día que no hay Congreso, no hay democracia, señor. Cuidado, confundimos personas con instituciones. Para que veas el relieve que debe tener una pregunta. Por eso es que hay cosas que no se pueden preguntar. Entre otras cosas, los derechos no se preguntan también, ¿no? Así es. Entre otras cosas. Pero a lo mejor si el gobierno piensa que una de las primeras preguntas tiene que ver con el desgaste de una institución como la Asamblea, que encima esta en general tiene el nivel de desgaste que tuvo la mía cuando salimos. Así es. Está bajo el 10%. Más o menos para que calcules, tienen lo que normalmente terminan las asambleas en sus últimos días, para que veas el nivel de desgaste que tienen. A lo mejor eso puede servirles como un foco de atención para tratar de arrastrar o de contagiar positivamente al resto. Porque, ¿qué vas a hacer tú? Por llevarle la negativa al gobierno, que es el que convoca. Porque el presidente tiene un problema de gestión, porque no hay medicina, entre otras cosas, que es motivo de crítica su manejo en la seguridad. ¿Qué? ¿Vas a decir otra vez más? Le vas a decir que sí, en cambio al Congreso que también rechazas. O sea, aquí va a haber un juego también político y hay que ver cómo los actores presentan sus posiciones también, quienes hacen el peso, y fundamentalmente las organizaciones sociales, las organizaciones ciudadanas. ¿Cuál va a ser la postura? ¿Vamos a ciudadanizar esto o lo vamos a partidizar? ¿Va a ser un plebiscito acerca del presidente de la República o uno de los tantos mecanismos de cambio que muchas veces también, Pocho, han caído en saco roto? Ahora, una pregunta, Henry, en tu experiencia. Esto de poner esta consulta popular en pleno proceso electoral para organismos seccionales, ¿no ayudaría al gobierno en el hecho de que la oposición va a estar volcado pidiendo los votos por sus candidatos? Es decir, por poner un ejemplo, en Guayas y Guayaquil el Partido Social Cristiano, que es bloque opositor o partido opositor al gobierno, va a estar preocupado en la reelección de Cintia Viteri y de Susana González, y así en el resto del país el correísmo va a estar preocupado de poner a sus alcaldes y sus prefectos. Entonces, de alguna manera no van a enfocar el 100% de los cañones a derivar la consulta popular en un rechazo al gobierno, y eso le puede permitir al gobierno que esta consulta se maneje más a nivel ciudadano. Asumo que esa fue una de las estrategias, pero también puede ser fácilmente revertible, porque no hay que ser pues muy filósofo político para saber cuál va a ser la posición del correísmo y de todos sus candidatos que tienen un peso electoral. Decirle no, así sea, que sea la pregunta más pegadora del mundo, porque van a querer rechazar. Si lo que están diciendo, ¿por qué no preguntan si te vas ahorita? ¿Por qué no convocas a la muerte? Bueno, el presidente de la República ya está en su intervención, y el fronting que está poniendo, todavía no anuncia las preguntas, el fronting que está poniendo de entrada es seguridad. Así que yo estimo que la pregunta ganadora va a ir enmarcada en el tema de seguridad, que sabes que es en el que todos no... Te complemento, Carlos. Es una pregunta que debería unirnos, ¿no? Como nación ante el enemigo externo. Pero tú has citado ahorita, en seguridad hay que ver qué preguntas. El tema de la extradición a mí me llama la atención. Yo no creo que sea un renunciamiento a la soberanía que haya extradición. México, que es uno de los países más nacionalistas que existen, tiene, por ejemplo, el tema de la extradición. Pero hay que ver qué es lo que dice la Corte. Ese es un tema que puede ser con derechos. Pero aún así,
que seguridad sea el leitmotiv de la consulta. Mira, sea la pregunta pegadora. Yo también soy la responsable Corte, en decir algo. Mira, te voy a poner este ejemplo, Henry. La Corte Constitucional, cuando hubo una propuesta para poner requisitos a los asambleístas, la Corte dijo que Era eso era constituyente. restricción de derechos y que tiene que ir a constituyente. Sí, lo he visto. En un ejemplo pendejo, ¿no es cierto?, que estoy poniendo. Si hoy en día ningún ecuatoriano puede ser extraditado y estás planteando que haya una posibilidad de extradición, pues siguiendo la línea de la jurisprudencia de la Corte, si con algo tan tonto como lo de ponerle algún requisito más asambleísta dijo que era restricción de derechos, pues yo me atrevo a prevaricar diciendo que la Corte va a decir se necesita una constituyente. Te la voy a poner más fácil. Tú que eres profesor, no sé si has visto el precedente constitucional cuando se consultó el tema del indulto, que hoy día el indulto presidencial es absolutamente abierto. Hubo una propuesta de enmienda para limitarlo al presidente y que no pueda dar indultos por delitos contra la administración pública. La Corte, ¿sí sabes qué dijo, no? Constituyente. Porque ahorita al todo, por eso ahorita lo vas a limitar. Por eso, esto no se Tema trata de indulto, Pocho, de estar a favor. Creo que todos que estamos desesperados, todos queremos que si se tienen que llevar a lo que se metan, lo que estamos tratando de decir la verdad, de orientar, Así es. de decir lo que creemos que va a pasar, porque este va a ser un juego de qué creo que va a decir la Corte. Eso va a ser pues el tema en las próximas semanas, y yo en esa creo que va a decir que va a necesitar constituyente. Y quiero complementar con algo. Quiero ser reiterativo en esto, que quede como una idea fuerza. Puede haber este debate jurídico, más allá que estamos de acuerdo en que el tema de la seguridad es lo prioritario. Yo le llamo, debe ser la base de un acuerdo de lo fundamental, con renunciamientos, entendiendo que en esto estamos todos juntos. En esto no puede haber inclusive ideología en el tema de la seguridad y de la amenaza que se tiene contra la vida y contra el Estado ecuatoriano. Pero tengamos claro algo. Estos cambios legales, después de los filtros, son herramientas. En el tema de la seguridad pasa también por un tema de liderazgo, de experiencia, de decisión y de gestión. Y de recursos. Eso pasa en todas partes. Tú puedes tener el mejor diseño constitucional, puedes tener un Ferrari de constitución en materia de seguridad. Si no lo sabes manejar, si no tienes las carreteras adecuadas, si no tienes el buen piloto, no sirve absolutamente de nada. Y voy a poner un ejemplo sencillo que lo voy a aterrizar. Yo he sido a veces un crítico del tema de los cambios legales. No creo que no son necesarios, no, yo creo en la actitud de las personas. Con la misma ley de régimen municipal, que a Guayaquil la hundieron en el fango desde la década de los finales de los 60, con la misma ley de régimen municipal se levantó una ciudad. La misma Claro, ley. porque el COTAD vino ya en la época de El COTAD Correa. vino en el 2010. La misma ley que venía el año 66, con la cual hundieron a la ciudad, se la levantó. Podemos estar a favor o en contra de los modelos, ese es otro tema. Para que es que no todo es ley, la ley ayuda. Se lo digo yo, que he sido legislador y que me gusta este tema. La ley ayuda, es una herramienta, es un instrumento, pero señores, si no hay capacidad, si no hay decisión, si no hay liderazgo, si no hay objetivos nacionales, si no hay consensos básicos, si no hay madurez, si no hay racionalidad, si no hay un compromiso de mejorar la cultura política, no hay nada. Para rematar, lo de los asambleístas y el Congreso y todo lo demás, y los requisitos. ¿Sí sabes por qué querían hacer eso? Yo lo defendí en el Congreso con una arista. Ellos pensaban que si pones un Senado y si pones requisitos iba a venir pues Jaime Roldós pues, y Barack Obama. No, si tú sigues con la misma clase política que tenemos y con el mismo liderazgo de los partidos políticos, vas a tener los mismos que estás insultando en las redes sociales, los vas a tener con el tinte de senador. Por si acaso, ¿no? No crean que por arte Beverly Locke la gente se transforma y al día siguiente van a venir hablando como Zavala Vaquerizo. Eso solo sucede en el PlayStation, señores. Así es. Hay que decir las cosas como son. Si no hay madurez y compromiso de la clase política y de quienes hacen dirigencia política, tú puedes cambiar todas las constituciones del mundo y vas a tener a los mismos malos representantes. Muchísimas gracias a Henry Gualón, abogado y profesor universitario.